Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Gracias por sus comentarios, por compartir este video, por darle me gusta y por suscribirse a este canal. Estamos leyendo ya la tercera parte de este libro, el tercer capítulo, donde es una carta bastante extensa que le envía Alfonso a su amigo el médico León. Vamos a continuar leyéndola. Ya vamos en la página 203 y pues estábamos leyendo ese encuentro que había tenido Alfonso por primera vez con el mar y las sensaciones y todo lo que esto había producido en él. Entonces, continuamos. Dice: ya en la playa, me doblé sobre la arena y vomité. Menos mal que nadie estaba junto a mí y pude desahogarme sin testigos molestos que me agredieran. Las arcadas disminuyeron y me levanté del piso a tientas, como un ciego que busca ubicarse en un salón desconocido. Mi rostro estaba arrasado en lágrimas. Ese reencuentro con mi madre había sido doloroso. El mar me había transmitido sus sensaciones más íntimas durante el embarazo y me había recordado lo que yo procuraba ocultarme a mí mismo, que no era un hijo deseado, que era un error, una cifra en rojo, un bicho que no debía estar en este mundo. Y entonces, agitándose por entre los pliegues más recónditos de mi conciencia, una idea surgió y cobró una dimensión macabra. Era preciso encontrar a mi padre. Saber quién era, verlo cara a cara, enfrentarlo y mostrarle lo que había sido el resultado de su lujuria criminal. Mostrarle mi escasa estatura, mi joroba, mi piel escamosa, mi calvicie prematura. Mostrarle la alimaña que había arrojado al mundo por entre el vientre de su víctima violada. No era justo que ese hombre siguiera viviendo tan tranquilo, como si no hubiera pasado nada, mientras mi madre y yo habíamos arrastrado el peso de dos existencias miserables cuya redención era imposible. No, no era justo. Y mientras me ponía de pie y me limpiaba la saliva que había quedado en la comisura de mis labios, me repetí una y otra vez en voz alta: tengo que encontrar a mi padre, tengo que encontrar a mi padre. Visité a Humberto, quien no podía creer que yo lo hubiera rastreado con la policía. Vivía con su novio todavía en una casa muy cerca de la playa y el negocio de las motos de agua les dejaba grandes ganancias cada mes. Una noche, en el que el joven se fue a dormir temprano, una disculpa cortés para dejarnos a solas, le confesé la inmensa gratitud que sentía por haberme protegido de esa manera antes de partir. También le dije que me avergonzaba de haber actuado de una manera tan idiota. Humberto se rió, me abrazó con esa calidez que yo extrañaba tanto y me dijo con la voz temblando de emoción: siempre quise tener un hijo, Alfonso. Pero para eso me hubiera tocado acostarme con una mujer, y el solo hecho de imaginármelo me ponía los pelos de punta. Es como si en el caso tuyo, que eres heterosexual, la paternidad solo pudiera darse acostándote con un hombre. Espantoso, ¿sí o no? Así que seguí ocultando mi condición, viviendo como un delincuente y llevando una doble vida que cada vez me hacía más daño. Y me dije que no podía ser padre, pero que allí estabas tú, mi pequeño sobrino genio, metido siempre entre tus libros, haciendo comentarios que dejaban a todo el mundo con la boca abierta. Y te quise como si fueras mi propio hijo. No fui un padre ejemplar, lo sé, pero te voy a decir por qué. La abuela supo de mi condición homosexual apenas ingresé a la adolescencia. Mi manera de caminar, mi delicadeza, mi preferencia por los colores vivos y las telas finas, mis frascos de perfume, los jabones de avena que compraba aparte cuando hacíamos mercado, mis frascos de crema humectante para pieles resecas, la amistad sospechosa que sostenía con un amiguito calavera del colegio, todo me delataba y generaba en ella no solo una gran desilusión, sino un aborrecimiento que la hizo alejarse de mí y renegar de ese hijo afeminado que no iba a servir para nada en la vida. Porque tú sabes bien que somos una sociedad cuyo machismo nos llega en principio por nuestras mujeres, nuestras madres, hermanas, primas, tías.
Una noche, cuando tú estabas muy pequeño, con 2 o 3 años, me advirtió que me mantuviera lejos de ti, que no te fuera a hacer daño, que yo no era un buen ejemplo para ti. Ella creía que el homosexualismo era una especie de epidemia, una enfermedad contagiosa como la sífilis o la lepra. Incluso recuerdo que alguna vez me llevó a un grupo de oración que tenía con unas beatas vecinas y entre todas rezaron por mí y pidieron un milagro, que me convirtiera en un hombre de verdad, que desapareciera mi feminidad, que de ese día en adelante fuera por fin un machito hecho y derecho. Lo decían con los ojos cerrados, cogiéndose de las manos e implorándole a Dios con las voces entrecortadas, como si yo estuviera padeciendo una enfermedad terminal y mis días estuvieran contados. En fin, ¿para qué te canso con todos esos disparates que la abuela hizo conmigo? Desde muy joven me vigiló y más tarde, cuando tú naciste, llegó hasta el punto de pagarle un extra a la empleada con tal de que le contara si yo te veía a escondidas o no. Así que las pocas veces que lograba eludir esa vigilancia era cuando me escapaba contigo para el parque, cuando deambulábamos por ahí de calle en calle en el viejo Renault 6, o cuando nos comprábamos un helado y charlábamos sobre los libros que estabas leyendo. Libros, que por cierto, yo te compraba en las librerías de Chapinero. También tu ropa te la compraba yo y se la daba a la abuela para que te la arreglara. En fin, ¿qué más puedo decirte? En otras circunstancias te hubiera adoptado y desde un principio te hubiera contado acerca de mi homosexualismo sin sentir esa vergüenza tan demoledora que sentí aquella noche en que me descubriste en la habitación vecina. Y la casa te la dejé en un gesto que no sé si entendiste. Es lo que un buen padre hubiera hecho, dejarle una herencia a su hijo para protegerlo en el futuro. Te dejé la casa porque eres sangre de mi sangre, pero más allá de eso, a nivel espiritual y no material, porque eres mi hijo y porque quería que tuvieras un sostén que te diera las bases de una supervivencia garantizada. A estas alturas de la conversación, yo estaba realmente conmovido con las palabras de mi tío, y me di cuenta de que había hecho bien buscándolo y hablando con él. Ese diálogo entre nosotros dos me aclaraba 1000 situaciones raras que había en la casa, y afirmaba el cariño tan grande que había sentido por mí ese tío solitario y amoroso, que sin embargo me eludía la mayoría del tiempo dejándome confundido y confiscado en mi habitación. En un momento en el que Humberto se servía un trago de ron y yo apreciaba su camisa de colores y su bronceado caribeño, decidí aprovechar la intimidad de esa conversación para sincerarme con él. Tío, necesito de ti un favor enorme, algo que sabes que me atormenta desde niño y que no me dejará ser feliz hasta que no lo descubra. ¿Quién es mi padre? Humberto se echó para atrás buscando el espaldar de la silla como si lo acabaran de golpear y necesitara evitar la caída a la lona. No lo dejé recuperarse. Antes quiero aclararte algo. Yo sé que mi mamá fue violada por uno o por varios huéspedes, así que no tienes que mentirme ni inventarte una película romántica para salir del paso. No, yo necesito la verdad. Tengo derecho. Es mi origen, el acto que me trajo a este mundo. No te vayas a acobardar ahora, no me vayas a irrespetar de esa manera. Vi que Humberto estaba anonadado y que tomaba aire para poder hablar, pero en su cara había un gesto positivo, un rictus casi imperceptible que me indicaba que había comprendido la importancia de mi solicitud. Me habló en voz baja, ahogado, como si las palabras tuvieran que atravesar una serie de obstáculos y llegaran a la superficie diminuta, sin aliento. Dijo: mi hermana era una muchacha encantadora, nada parecida a la que conociste en esa casa embrujada. Tenía una predisposición a la esquizofrenia que la había atacado en 2 o 3 oportunidades. Pero los médicos aseguraban que no era nada grave y que con una dosis de medicamentos indicados podría llevar una vida común y corriente. También uno de los psiquiatras aseguró en una de las consultas que él creía que esos brotes esquizofrénicos iban a desaparecer con el tiempo, cuando ella fuera madre. Según su experiencia, durante la maternidad, el cuerpo produciría una serie de enzimas y proteínas que regularían el cerebro e impedirían el surgimiento de los brotes. Como si la naturaleza, en su infinita sabiduría, salvara la vida que venía en camino protegiendo el equilibrio mental de la madre.
Ella hizo amistad con un estudiante de medicina que vivía en la casa, un muchacho de buena familia, medio díscolo, que se la pasaba los fines de semana bebiendo trago. Esa amistad fue creciendo y ella empezó a tener detalles especiales con él. Le compraba chocolates, le decía a la empleada de la casa que le lavara la ropa gratis, le regalaba esferos costosos que ella pagaba de sus propios ahorros. Estaba enamorada de verdad, y yo veía que él se aprovechaba de sus buenos sentimientos. Intenté decirle que tuviera cuidado, que se estaba equivocando con él, pero ella, celosa y prevenida, me ofendió mucho durante esa discusión diciéndome que si él me gustaba, a mí también, que si estábamos enamorados de la misma persona. Nos dejamos de hablar y desde ese día nos cruzábamos en las escaleras o en el desayuno y ninguno de los dos le dirigía la palabra al otro, hasta que vino lo inevitable, lo que yo intuía que iba a pasar, pero que superó en magnitud y gravedad todas mis suposiciones. Una noche, ella acudió a una cita en el cuarto de ese estudiante, una cita que se habían puesto los dos para escuchar música, besarse y tener cierta intimidad a escondidas del resto de la casa. El joven estaba borracho y la estaba esperando con otros propósitos. La presionó para que bebiera también y después se abalanzó sobre ella. La forzó a tener relaciones con él a los golpes, intimidándola, arrinconándola entre bofetones y patadas, hasta que ella, atemorizada, se rindió y lo dejó hacer lo que él quería. Luego la echó de la habitación y le dijo que lo dejara en paz porque tenía mucho sueño. Apenas nos enteramos de lo sucedido, pusimos las demandas correspondientes, pero el padre del joven, que era un senador prestante, contrató a una oficina de abogados y destrozaron y avergonzaron en un juicio a mi hermana. Demostraron que ella se le había insinuado, mostraron los regalos que le hacía como prueba de un hostigamiento repetitivo. Llamaron a atestiguar a otros vecinos que constataron que mi hermana lo buscaba, que preguntaba por él, que lo había ido a recoger incluso a la salida de sus clases un par de veces. Los mismos testigos dijeron que ella solía meterse en la habitación de él a altas horas de la noche y finalmente demostraron que aquella noche ella estaba bebida y afirmaron que los moretones en sus piernas y brazos se debían a tropezones que había tenido como consecuencia de su ebriedad. El resultado, el joven salió absuelto y lo sacaron del país a seguir su carrera en Estados Unidos. Y mi hermana empezó a sufrir de los primeros ataques que le fueron hundiendo en una esquizofrenia cada vez más irremediable. Los psiquiatras que la trataron luchaban contra ese fantasma que se apoderaba de su cerebro, pero no la pudieron rescatar del universo oscuro que le iba tragando la vida poco a poco. La locura fue su única defensa en contra de tanta agresión y crueldad. Además, ella era virgen y, como cualquier adolescente de su edad, había soñado con una primera vez dulce y romántica. Y nuestro error fue no haberle practicado una prueba de embarazo. No calculamos bien. Cuando descubrieron que no le llegaba la menstruación, ya llevaba 5 meses de embarazo. Y la droga psiquiátrica, que era mucha, había generado malformaciones en el feto. Sin embargo, y aquí me excusas el dolor que te pueda causar lo que te voy a contar, un aborto era impracticable porque mi mamá era una católica furibunda y consideraba ese acto como un asesinato, como un pecado mortal. Así que ella no tuvo más remedio que continuar con el embarazo. La presión fue excesiva y entre más avanzaban los meses, su enajenación se radicalizaba también. Cuando tú naciste, ella ni siquiera se dio cuenta. Estaba conmovida, con la cabeza viajando por mundos inalcanzables, y la recluyeron en la clínica psiquiátrica apenas salió del hospital. Su cuerpo no respondía a los cambios hormonales que por lo general se presentan durante la preñez. Ampliación de las caderas, activación de las glándulas mamarias, instinto maternal. No, sus senos se mantuvieron iguales y no dio leche. Tú fuiste alimentado con teteros por las enfermeras. Después la sacamos y vivió en la casa así como la conociste, extraviada en un universo propio donde ninguno de nosotros tenía cabida. Lamento mucho haberte contado todo esto. Sé lo difícil que es para ti escuchar semejante historia. No lo hubiera hecho jamás si no percibiera en ti que callándomelo te perjudicó aún más. Tomé aire. Lo que yo había sentido en el mar era cierto.
Mi madre había pensado en abortarme, en sacarme de mi pequeño paraíso acuático. Una corriente de infinita pesadumbre se apoderó de mí. Me dolía la cabeza de solo pensar en el sufrimiento que le había causado mi embarazo a esa pobre mujer, a quien yo nunca había llamado mamá. Pero aún tenía una cuenta pendiente con la vida, un último cobro que no pensaba olvidar. Como me había sucedido tantas veces en la vida, un sentimiento me rescató de la depresión y me otorgó un segundo aire: el odio. En este caso, el odio visceral que sentía hacia mi progenitor. Y le agradecí a esa fuerza poderosa que me brindara la vitalidad suficiente para seguir adelante. ¿Cómo se llamaba ese hombre, Humberto? Le pregunté a mi tío con la voz fría, glacial. No tiene importancia, créeme, es posible incluso que esté muerto, me respondió él nervioso, percibiendo quizás en mi voz una corriente secreta de ira contenida. No nos vamos a despedir con cuentas pendientes entre nosotros, le dije intentando una sonrisa falsa que se quedó a medio camino. No sería justo. Quiero que si nos volvemos a encontrar no haya nada que ensucie nuestro afecto. ¿Qué piensas hacer? Me preguntó él, auscultando muy dentro de mí esas intenciones que yo escondía con habilidad teatral. Nada, no pienso hacer nada, pero creo que tengo derecho a saber el nombre del individuo que me trajo al mundo. No importa cómo lo hizo, pero si estoy aquí es en parte por ese hombre. Al menos creo tener más derecho que tú a saber quién es ese individuo. Te lo digo sin rabia, en serio, solo para que entiendas que no puedes callarte, que si lo haces estarías cometiendo una injusticia. Y creo que ya es suficiente con todas las que he tenido que soportar como parte, como para que hoy también tú decidas herirme y ofenderme. Las últimas palabras calaron dentro de mi tío porque vi cómo su cara se transformaba en una mueca de hastío, como si ya no pudiera seguir cargando más ese nombre que desde ahora me pertenece a mí y a nadie más. Siempre supe que este momento llegaría, confesó con la mirada puesta en la arena de la playa. Toda la vida no hice sino prepararme para este día en que tú me exigirías toda la verdad. Dale, solo quiero saber su nombre, nada más. Carlos Humberto Cuéllar Pinzón. Escupió al fin mi tío y sentí que se quedaba más ligero, como si le acabara de quitar un lastre hecho a punta de roca y metales pesados. Alguna vez lo busqué, unos 10 años después del juicio. Había terminado medicina en la Universidad de Chicago y tenía su consultorio en el norte de la ciudad, en la carrera 15 con la calle 74. La especialidad me pareció una burla macabra. Pediatría. No creas que no pensé en matarlo o en mandarlo a matar. Durante semanas y meses la idea me rondó la cabeza. Lo perseguí varias veces hasta su casa paterna, en la calle 85 con la autopista. Se iba desde el consultorio a pie a almorzar donde sus padres. Conseguí un par de tipos que fingieran un atraco y que le metieran 2 puñaladas. No era costoso. ¿Pero valía la pena? ¿Vale la pena que nuestros agresores nos conviertan en un remedio suyo? ¿Que terminemos con el mismo rostro de aquellos a quienes tanto odiamos? Además, allí estabas tú, con esa inteligencia maravillosa que siempre te admiré. ¿Y no eras acaso una bendición? ¿En qué cambiaría? ¿En qué cambiaba el pasado que yo matara a esa rata solapada hipócrita? Por eso desistí de la idea y me olvidé de ese sujeto. Gracias, tío. Le dije y me levanté de la silla y lo abracé con fuerza. Tú siempre has sido lo mejor de mi vida. Compartí un par de días más con Humberto y con su novio, que me pareció un joven inteligente y encantador, con el que era posible hablar y discutir amistosamente. Me enseñaron a manejar las motos de agua y desde el primer ensayo me di cuenta de que prefería el mar así, trepado en un aparato y viajando sobre las olas a gran velocidad, que sumergido en ese líquido que para mí era una amenaza que buscaba mi destrucción. Regresé a Bogotá con un nombre grabado en mi memoria con un hierro candente: Carlos Humberto Cuéllar Pinzón. ¿Se parecía a mí ese hombre? ¿Tenía mis ojos, mi sonrisa, mis gustos? Un dato de Humberto me impresionó.
Ese joven bebía demasiado, era díscolo. Esa era la expresión que había utilizado mi tío para describirlo. ¿Significaba eso que mi alcoholismo era heredado? ¿Una predisposición que me llegaba por vía paterna? ¿Las drogas también, quizás? ¿Me parecía a mi padre sin saberlo? Por esos días me sucedió un episodio que me demostró hasta qué punto yo seguía siendo muy vulnerable a nivel afectivo. Como me había jurado no regresar a los burdeles para evitar el resurgimiento de mis adicciones, lo que hacía entonces para paladear mi soledad permanente que tanto daño me hacía era llamar por teléfono a una sección que el periódico se llamaba Acompañantes y pagar por una mujer a domicilio 1 hora o 1 hora y media. Por lo general eran jóvenes universitarias que completaban sus estudios gracias a ese trabajo secreto que desempeñaban en sus horarios libres. Yo aclaraba antes por teléfono que era un hombre feo, enano y deforme. Prefería hacerlo así para que la joven que acudiera supiera a qué atenerse. Es triste confesarte una cosa así, pero durante muchos años yo solo conocí los amores pagos, pues la posibilidad de la seducción me había sido negada desde antes de nacer. Eran trámites rápidos donde procuraba ser gentil, lo más amable que podía para no hacer sentir mal a esa joven de turno que había aceptado por unos cuantos billetes irse a la cama con un monstruo como yo. Y la verdad es que no recuerdo a ninguna que me hubiera hecho sentir mal, ninguna que hubiera pronunciado una sola palabra desagradable. Todas eran dulces, decentes, y en el momento del acto sexual procuraban ayudarme para que me sintiera cómodo con ellas. Pero hasta entonces yo desconocía lo que era conquistar a una mujer o sencillamente dormir con ella. Siempre estaba la escena de la plata, las gracias, el beso en la mejilla y hasta luego. Y la soledad regresaba entonces a apoderarse de esa casa siniestra que ya me empezaba a pesar como si fuera un féretro gigantesco. Una tarde llamé a uno de los teléfonos que prestaba el servicio de acompañantes y pedí una joven. Di las aclaraciones de siempre y expliqué que cualquiera que aceptara estaba bien. Un hombre como yo no se puede poner muy exigente en ese punto, porque de lo contrario tendrá que acudir para siempre a la masturbación. Me enviaron a una mujer de unos 28 o 29 años, alta, de piernas y caderas generosas, caribeña, de una ternura salida de lo normal. Con una sonrisa me dio un beso en la mejilla y me dijo: Lucía Robles, para servirte, corazón. Me preguntó qué eran todos esos mapas que estaban desplegados por mi habitación, porque había tantos diseños y dibujos de barco, y le conté que estaba pensando diseñar mi propia embarcación para lanzarme a una aventura de muchos meses en alta mar. Esa tarde, Lucía me entregó tanta dulzura que yo creí que no podía ser verdad semejante despliegue de cariño en un encuentro donde las reglas estaban claras, es decir, donde se trataba de un negocio y ya está, y no sabía cómo decirle que no se esforzara más en aparentar lo que en realidad no sentía. Menos mal que no lo hice, porque el tiempo seguía pasando y Lucía no se iba. Además, lo que ninguna de sus predecesoras había hecho, me pidió bañarme con ella. Por primera vez entré al baño y no me dio vergüenza ducharme con una mujer. Me pareció un instante maravilloso y disfruté cada caricia, cada deslizamiento del jabón por nuestros cuerpos, cada broma que nos hicimos mientras el agua nos corría a chorros por la piel recién refregada. Me pareció una escena infantil, como de dos niños jugando con una manguera en una tarde de verano. Sentí una inmensa alegría cuando estábamos secándonos con las toallas y miré el reloj en un gesto desprevenido para indicarle a Lucía que no quería usar de su tiempo y que comprendía perfectamente que ya el tiempo se había acabado. ¿Tienes afán, corazón?, me preguntó mientras se secaba la nuca y la espalda. No, ¿cómo se te ocurre? Yo me la paso todo el día aquí encerrado, estudiando mis diseños. Pensaba en ti, en que no tengo cómo pagarte tiempo extra. ¿Y no te gustaría que me quedara esta noche a dormir contigo? Yo sabía que una noche completa costaba una cifra que superaba mi presupuesto. No te puedo pagar una cosa así, le confesé bajando la mirada avergonzado. Yo no te estoy cobrando. Si quieres me quedo.
dijo ella con una sonrisa de picardía, como si me estuviera proponiendo que nos robáramos una chocolatina en un supermercado. Me pareció rarísimo que una mujer tan bella decidiera quedarse a dormir con un engendro como yo. Dormir contigo sería como si le permitieran a un condenado a cadena perpetua pasar un día libre en un parque de diversiones. Uno regresa después a su celda renovado y aguanta lo que sea. No seas tan exagerado, corazón, dijo Lucía sonriendo. Para resumirte la historia, viejo, te diré que esa noche cocinamos juntos, buscamos una película en la televisión y terminamos durmiendo de medio lado, yo abrazándola a ella. Al revés, como te podrás imaginar por mi joroba, era imposible. A la mañana siguiente me desperté enamorado de Lucía. No quería perderla por nada del mundo. Nos vimos con regularidad cerca de 3 semanas. Algunas veces le pagaba y otras no. Siempre se quedaba a dormir conmigo y yo me levantaba extasiado, como si me acabara de despertar en el paraíso. Pero una noche, Lucía salió cabizbaja, con cara de preocupación, y jamás regresó. En el teléfono personal que me había dado me dijeron que ya no vivía allí y que se había mudado sin dar ninguna dirección. En el teléfono de acompañantes me dijeron que ya no trabajaba en ese lugar, pero que si quería otra chica me la enviaban enseguida. Lucía había desaparecido de la noche a la mañana sin despedirse, sin dar explicación alguna y sin dejar rastros tras de sí. Yo empecé a sufrir de alucinaciones. Soñaba que la habían secuestrado. La veía amarrada en un rincón o encadenada en un sótano maloliente. Despeinada, amarilla, famélica. No pude volver a bañarme porque sentía la presencia física de ella en la ducha, su olor, las formas rotundas de su cuerpo. Perdí el apetito. Mi cuarto era una pocilga. Dormía con la ropa del día. No salía a la calle jamás. Hermelinda, mi empleada de siempre, decidió llamar a la clínica donde yo me había hospitalizado y enviaron un psiquiatra a revisarme. Por primera vez me dio miedo enloquecerme de verdad y me di cuenta de que la herencia esquizofrénica de mi madre estaba dentro de mí, hacía parte de mí y que me la había transmitido durante la gestación, a lo largo de esos 9 meses en los cuales yo había recibido por el cordón umbilical sus estados de ánimo delirantes, sus depresiones, sus más grotescas pesadillas. Le conté al médico lo que yo creía, que Lucía había sido secuestrada, que la tenían en un sótano amarrado, que ella pensaba en mí, que me estaba enviando información telepática. El psiquiatra me recetó unos sedantes y unas gotas para dormir. Me dijo que saliera un fin de semana a descansar y que estaba pasando por una crisis de estrés. 3 días después volví a ser el mismo de siempre y me di cuenta de que había estado a punto de perder mi lucidez para siempre. Eso me puso sobre aviso. Yo era tan frágil, tan vulnerable a nivel afectivo, que cualquiera podía hacerme un daño de consecuencias irreparables con solo acercarse un poco a mí y después alejarse. No se necesitaba nada más para trastornarme. Así que tomé nota y me dije que en adelante, como hacía la mayoría de las personas, tenía que protegerme y tener cuidado para que no me volvieran a hacer daño de una manera tan simple y elemental.